Hola, buenos días para todos, bendiciones. Quiero compartir una palabra refrescante para ustedes. 10 de diciembre de 2024, día martes. Hoy me levanté con una sensación y la necesidad de enseñar la palabra. Tuvimos entre hermanos, siempre estamos hablando, ellos me preguntan qué es lo que hice acá o allá. Quiero enseñarte hoy la parte de Corintios. Quiero compartir con vos, quiero que prestes atención para que te quede en tu corazón esta palabra, esta gran palabra que Dios tiene, que llega a tu corazón y quede guardada. Dice que una delegación de la iglesia de Corintios fue enviada a hablar con Pablo sobre varios problemas en la iglesia, como pasa el día a día con nosotros. Fue entonces cuando escribió Pablo una de Corintios. Antes escribió otra, ahora perdida, en el 5 y el 9, quizás muchos no conocen, ahora te voy a explicar por la palabra de Dios, Yetoba Rabakaya. Corintio es una gran ciudad que tiene, ¿no es cierto?, en una parte comercial, influencia donde la inmoralidad y la codicia reinan en esa parte hasta el día de hoy. Corintio llega a tener una mala reputación hasta en los gentiles, inmorales, lleno de filósofos y cosas que pueden decir. Yo te quiero hacer, aparte ahora que te voy a predicar, decir, voy a verle a un psicólogo cuando en realidad es Dios quien está obrando en tu vida. Se mueve por espíritu. El poder de Dios es espíritu. Quiero decirte que la importancia que tiene Pablo en la Biblia es algo muy grande que Dios ha usado y te recomiendo que aprendas de Pablo, que fue Saulo, ¿no es cierto? Para no... Me estoy yendo a otra cosa, igual quiero decirte que los corintios llegaron a tener muy mala reputación hasta en los gentiles, como repetía la parte anterior. Tiene el pensamiento que el cuerpo era pecado, no tenía importancia y que no importaba lo que una hiciera con él. Por eso el problema de inmortalidad en la carta, se formaron varios problemas en la iglesia. A pesar de que ellos tenían todos los dones y sabían mucho, los corintios sabían mucho, Dios le había revelado muchas cosas, pero usaban a su beneficio. Entonces Pablo les recuerda que se olvidaron del amor del Señor Jesucristo. Quiero decirte que cuando Dios te muestra en espíritu grandes cosas, no creas que vos no tenés que buscar en espíritu y solo buscar en la palabra. Encontrar los pocos pasajes de la Escritura revelan con claridad las debilidades de los cristianos, como lo hace esta carta. También incluyen temas con el trato con una sociedad obsesionada a todas cosas, al pecado, a la gente que nosotros nos juntamos, lo que fuera, tenemos que juntarnos con gente que cree en Dios y buscar al que no cree, que crea. La nota que Pablo hace a los creyentes y a los llamados era la conducta impura que tenían. Fíjate con cuánta habilidad se esfuerza tu hecho y con la morada en el Espíritu Santo es lo que te hace un buen creyente. Pablo, mientras escribía esta epístola, quiero decirte que observaba una amplia gama de estados anímicos reflejados en ella. Desde ira hasta vergüenza, pasando por la tristeza y llegando a la ternura. Ahí hay una transformación. Entre tristeza y llegando a la ternura ya hay una transformación por parte de Dios. Su anhelo era que ellos alinearan su conducta para que se reflejaran la justicia de Jesús. Las palabras de Pablo corrigen la envidia y el orgullo. Ahí también hay una transformación. Alerta y alejarse de los extremos que minan la unidad y el amor cristiano. Esta carta merece repetida lectura, hará una buena inversión de tu tiempo si te dedicas a examinar el aspecto de la vida del Señor Jesucristo. No vas a perder tu tiempo, te va a llevar a grandes cosas.
A veces los temas más importantes que tenemos somos las divisiones religiosas, las divisiones en la sociedad, etcétera. Está plagada por el ser individual, competitivo en la religión, cuando nosotros no tenemos que ser así. Tenemos que ser lo que somos, líderes por parte de Dios, tenemos que enseñar la buena doctrina, y el que no es líder tiene que aprender que está en su lugar, que Dios ya sabe, porque Pablo reprendió a quienes pretendían pasar como espirituales. Los sabios son los sabios, los maduros son los maduros, y los verdes serán maduros en un tiempo. Pablo hace mucha reflexión en eso. Quiero recordarte que Dios usa al humilde, al despreciado y débil en el mundo para darle lugar a una transformación, a un cambio en el sabio y en el fuerte espíritu, no solo en la palabra de Dios. La conducta cristiana tiene su origen en un pensamiento correcto. Pablo se dedicó al problema de la inmortalidad. Ellos creían que nunca iban a morir, que tenían su forma por creer en su fuerza espiritual, cuando la fuerza espiritual es de Dios, no la tuya. La oración, Pablo centra que la atención en las prácticas de la oración es la naturaleza que nos enseña el Señor. Y la naturaleza del uso de los dones espirituales es algo que Dios adora a eso. Dios te ama por eso. Dios, porque sabe que vos estás declarando su existencia, entonces vos sos espíritu en Dios. Honre a Dios. Unifique el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, cuando Él vence la muerte, ya sabemos que es espíritu. ¿Cómo no nos vamos a mover en espíritu en la palabra de Dios? Vamos a movernos en espíritu. Si nosotros negamos la resurrección, con certeza estamos negando la vida después de la muerte. Practiquemos todo el mundo antiguo, practiquemos la palabra de Dios. Cuando es una buena doctrina no se cuestiona la doctrina. Es la resurrección automática por parte de Dios. Como se indica en el primer versículo, la epístola fue escrita por el apóstol Pablo, quiero enseñarte eso, cuyo papel él seriamente es cuestionado. La realidad es que una carta de Pablo ha sido universalmente aceptada por la iglesia desde el primer siglo, cuando primero de Corintios fue escrita por el apóstol. Él afirma haber escrito la epístola eternamente. Es muy probable que en esta epístola haya sido escrita, te voy a decir, en los años 55 después de Cristo. En Efeso, capítulo 16, del 8 al 9 y al 19, te invito que dice la palabra que mientras Pablo estaba en su tercer viaje misionero, el apóstol tenía una meta de permanecer en Efeso para contemplar su estancia de 3 años. Quiero decirte que Corintio viene en una parte donde él viene a corregir. La iglesia de Corintio fue fundada por Pablo en realidad, en su segundo viaje misionero que él hace. En Hechos 18, capítulo 1, dice la palabra, como siempre su ministerio comenzó en la sinagoga, en donde era asistido por 2 creyentes judíos. Te voy a decir el nombre: Priscila y Aquila, con quien vivió durante un tiempo y quienes eran compañeros de oficio en él. Porque después Sila y Timoteo se unieron a ellos y Pablo comenzó a predicar aún más todavía, inmensamente en la sinagoga. Cuando la mayoría de los judíos resistieron al evangelio, él dejó la sinagoga, pero antes de que Crispo, el líder de la sinagoga, su familia y muchos otros corintios se convirtieran. En Hechos 18, capítulo del 5 al 8, dice, del 5 al 8 dice la palabra que después de ministrar en Corintio por más de 1 año y medio, Pablo fue atraído ante el tribunal romano por algunos de los líderes judíos. Debido a los cargos fueron religiosos y no civiles, la parte esencial de ser un creyente. Nosotros somos incapaces de romper totalmente con la cultura de la cual venía la iglesia de Corintio. Era excepcionalmente decisiva, mostrando su carnidad y madurez, pero Pablo lo hizo. Después que Pablo había ministrado en la iglesia por algún tiempo, un grupo de administradores establecieron un grupo en la verdadera creencia en Jesucristo.
El problema más serio que tenemos en la humanidad es la falta de disposición, la falta de cultura que tenemos en ser creyente. Eso nos llega a separar los caminos de Dios. Al ser egoísta, inmoral, pagano, lo que uno quiera decir. Fue necesario para Pablo escribir y corregir esta carta, quiero decirte. Se te borraba calle. También para mandar a los cristianos fieles y no solo romper la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino a sacar de los miembros de la iglesia, a sacarte del camino, a que te agarre de la mano de otra cosa y no de la mano de Dios. A veces es necesario, yo también por ahí tengo un enojo, agarro los sacos de mi grupo. Hago eso porque un lobo se puede estar convertido en una ovejita, se puede disfrazar y te come toda la oveja. Antes que él escribiera esta carta, quiero decirte que Pablo la había escrito a la iglesia, otra correspondencia, la cual también era la naturaleza correctiva debido a que una copia de esta carta nunca ha sido descubierta. Se ha referido a ella como la carta perdida. Hoy hablaba con gente que son conocedores de la palabra y nunca escucharon de la quinta carta. Hubo otra carta, quiero decirte. Después de Primera de Corintios, normalmente llamada la epístola severa, 2 de Corintios 2 al 4, quiero dejarte que lea la palabra y que comparte conmigo por WhatsApp. Quiero decirte que se ha estimado que en los días de Pablo, Corinto tenía una población de aproximadamente, no sé, miles era que han llegado a Cristo. Pablo fue algo que hizo grandes cosas por medio de Dios. Cuando nadie creía, él fue un asesino de creyentes y todos decían que no iba a llegar. Imagínate cuando él se presentó, nadie tenía la creencia en que Pablo lo podía llegar a ser, que se convierte en Pablo, no sigue siendo Saulo. Quiero que te enfoques en la principal de esta parte de la epístola, en la corrección de tu conducta, hace lugar a tu doctrina. Quiero decirte que muchas doctrinas no son directamente relacionadas con el Espíritu de Dios y no es lo correcto. Si yo no vengo por esta parte, yo no te voy a enseñar a orar a tu propio Dios, que es nuestro Dios Señor Jesucristo. Uno para ser un buen creyente, uno tiene que ejercitar y tratar de encontrar el don espiritual que Dios te ha dado. Pablo y tantos profetas de Dios lidiamos el día a día con las personas que son cerradas de corazón, que tienen ídolos, dioses falsos, y quieren ayudar a las personas cuando en realidad no tienen una idea. Entonces, uno también habla de la cruz, de esto, de aquello, cuando no tienen ni idea, que es agarrar y mirar la cruz y ponétela a la cruz. Eso tenés que hacer. No mire para el otro lado, porque yo creo que no es justo que pasó Jesús lo que tenía que pasar. Hay que tener un poco de corazón, ¿sí? Yo no voy a mirar para el otro lado. Y mi doctrina es eso como evangelista también, quiero decirte también. La doctrina ciertamente relaciona a nosotros en una justicia verdadera de parte de Dios. Uno lidia el día a día para tener una eficaz creencia y una eficaz fe en Cristo. Derramar lo divino en nuestra casa, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, morar en los dones del Señor, morar en el amor del Señor, es fundamental para tener una conducta como creyente. Quiero mandarte un abrazo grande, lleno de bendiciones, y que sepas que yo el día a día estoy orando y orando por usted. Le mando un abrazo grande y que su camino sea un lleno de luz y que su puerta se abra y tenga un día bendecido. Que este mes de diciembre habrá milagros, habrá cosas hermosas, que Dios tiene grandes cosas para usted en la vida. Bendiciones para todos, un abrazo grande.